Sean todos nuevamente bienvenidos aquí a este video donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, específicamente el segundo tema de los 7 que estamos conversando, dialogando aquí, que hemos titulado todos estos 7 temas con el nombre de Transformados por Él, transformados por Jesús. Vimos la historia del leproso, cómo él, pues, a pesar de tener lo que tenía, ante la petición que le hizo a Jesús, Jesús le comentó el deseo que quiere no solamente para él, que quería solamente para él, sino también para todos nosotros. Y las palabras del Señor fueron: así quiero, sé limpio. Y nosotros en este momento vamos a estudiar una historia más, ahora de una mujer que cuando observamos su historia pareciera que no tenía cura y no tenía salvación. Pareciera que ya todas las herramientas necesarias para poder hacer que ella deje la vida que tenía se habían agotado. Sin embargo, hoy vamos a entender que la transformación que le hizo el Señor fue tan grande y tan abundante que el mismo Jesús dijo en Mateo el capítulo 26, el versículo 13, dijo así: les aseguro que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se contará esto para su memoria. Una historia muy interesante. Y nosotros en este momento, en cumplimiento de las palabras de Cristo, que donde quiera que se predique el evangelio, se contará eso para su memoria, estamos aquí para poder contar esta historia. No solamente para recordar a esta mujer, sino para recordar la entrega que ella hizo al Señor Jesús, su vida por completo, sus pensamientos, sus ideas, sus propósitos, tanto que llegó a tener una nueva vida en Cristo. Pero antes de poder continuar y de pasar a leer Lucas en el capítulo 7 y un versículo del capítulo 8, vamos allí donde estamos a orar. Te invito a que traigas tu Biblia, a que examines conmigo esta historia y también que inclines tu rostro para orar, pidiéndole al Señor su Espíritu para que la palabra llegue a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento te pido que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor. Que a toda persona que oye, y tanto a mí que hablo, Señor, tu palabra pueda ser instalada, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Y que estas historias que estamos estudiando sean también para nuestra transformación, para entender que así como hiciste con ellos, lo haces con nosotros hoy, Señor, si creemos en ti. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos vamos a Lucas, el capítulo 7, versículo 36 al 50, encontramos la historia muy interesante, una historia eh, que se da en el contexto de una invitación que le hace un fariseo a Jesús. Vamos a dar un contexto antes de, porque esta historia tiene mucho que ver para entender los detalles. Había un hombre, un fariseo. Ese fariseo tenía lepra. Es más, era raro y era, digamos, algo muy contradictorio que un líder religioso, un fariseo como lo era este hombre, tenga lepra, porque la lepra era pues un sinónimo en aquel tiempo de pecado. Pensaban que el que había pecado tenía lepra y pues la lepra era un castigo de Dios. Imagínense la mente de este fariseo y cuán incesante tal vez él buscaba la sanación de su lepra. Entonces este fariseo fue sanado de su lepra y le sanó Jesús su lepra. Él, en agradecimiento, invita a Jesús y también a sus discípulos a un banquete que se iba a realizar en su casa. Un banquete, es decir, una fiesta, algo donde estaban amigos, había también comida, había también vino dulce, no el vino que embriaga, y estaban ellos ahí. Fueron invitados por este fariseo que se llama Simón, conocido como Simón el leproso, que ya había sido sanado de la lepra. Fueron invitados a su casa para que puedan participar de este banquete. Pero había alguien quien no se había invitado. Y aquí nos vamos a leer el versículo 36 de Lucas, el capítulo 7, que dice así: un fariseo rogó a Jesús que comiese con él. Así fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. El versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que había sido pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de este fariseo, trajo un frasco de alabastro
con perfume. Por contexto y por cultura, ya llegamos a entender de que esta mujer es María Magdalena. En otros evangelios se da el nombre directamente. María unge a Jesús, por ejemplo. Ella, al saber que Jesús estaba en la casa de este fariseo, lo que hace es ir a la tienda de perfumes, comprar el perfume más caro, y en este caso era el vaso de alabastro, el frasco de alabastro, para ungir a su maestro. Porque ella era la única que entendía de que Jesús iba a morir, y ella se va a ungirlo porque pensaba tal vez en sí de que debía hacer con Cristo algo mientras él estaba vivo, algo en agradecimiento porque él pronto iba a morir y ya no iba a estar con ellos. Los discípulos no entendían esto. Es más, 3 veces ya había dicho Jesús a los discípulos, a los 12, de que él iba a ir a Jerusalén a morir, a padecer mucho por los sacerdotes, por los líderes. Sin embargo, ellos no entendieron estas palabras porque su mente aún estaba esperando a ese Mesías que los iba a libertar, o mejor dicho, que iba a poner su reino material aquí en esta tierra. Sin embargo, entendemos que el reino de Cristo no es de este mundo. Es lo que le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, mi reino va más allá de lo que nuestros deseos, de lo que nuestros propósitos quieren aquí en lo terrenal. El reino de Cristo es un reino espiritual que se va a materializar cuando nosotros vayamos al cielo en la segunda venida de Cristo. Pero ellos no entendieron. Y la única que entendió de que Jesús iba a morir fue esta mujer, María Magdalena. María Magdalena se va y, como dice el versículo 38, se puso detrás de él a sus pies y empezó a llorar, a regar con lágrimas sus pies y a enjugarlos con el cabello de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Increíble este acto, tal vez para los demás podría sonar algo humillante, pero María sabía lo que hacía. ¿Y por qué sabía lo que hacía? Porque Jesús era el único ser en esta tierra, el único ser humano, porque recordemos que Jesús también es divino, pero vino a esta tierra como humano, con todo el poder y la plenitud de Dios, del Padre, pero él hizo muchos milagros con María Magdalena. Y cuando digo muchos milagros, me refiero a varias liberaciones que Jesús hizo con María Magdalena. ¿A qué liberaciones me estoy refiriendo? Vamos a seguir leyendo aquí. Al ver esto, el fariseo Simón, que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer lo toca, que es pecadora. Miren lo que dice Simón. Si Jesús supiera, si fuera profeta, si tuviera el poder así como dice que tiene, supiera que la mujer que lo toca es pecadora. Pero Jesús lo reprende a Simón diciéndole las siguientes palabras: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. El 41. Un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, otro 50. Y como no podían pagarle, perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Jesús le pregunta esto a Simón: ¿cuál de ellos lo amará más? Vamos nosotros a responder. Si alguien nos debe 500, bueno, aquí en Perú la moneda soles, ¿no? Si alguien nos debe 500 soles y otra persona nos debe 50 soles, ¿cuál? Y al final perdonamos a los dos, perdonamos la deuda a los dos, ninguno de los dos puede pagar la deuda. ¿Cuál apreciará más nuestro perdón? ¿Quién apreciará más esa muestra de amor que tenemos al perdonarle? ¿Quién nos amará más? Obviamente va a ser a quien se le perdonó más. Y esto es lo que respondió Simón: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Imaginémonos, ¿no? En esta historia hay muchas cosas para poder nosotros tener en cuenta y discernirlas espiritualmente. Por un lado vemos a Simón. Simón era uno de los dos deudores en las palabras de Cristo, y María Magdalena era la otra deudora. Esta historia se la dice Simón porque quería darle a entender a Simón de que él era más deudor que María Magdalena. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué? Si María Magdalena era la adúltera, si María Magdalena era la prostituta. Podemos pensar así y hemos podido pensar así tal vez anteriormente. Sin embargo,
La vida de María Magdalena no fue una decisión libre de poder adquirir toda esa vida pecaminosa que ella tuvo. Cuando Jesús le dice esto a Simón el leproso, en pocas palabras le estaba diciendo, tú eres a quien se le debe perdonar más. ¿Por qué es a Simón a quien se le debe perdonar más? Porque este contexto se da también en un parentesco familiar, porque María Magdalena era sobrina de Simón, el fariseo. Él no había invitado a su sobrina María Magdalena a ese banquete. Sin embargo, ella asiste allí deliberadamente. María Magdalena era hermano de Lázaro y Marta, y ellos, por algún motivo, no encontraron, o mejor dicho, no se encuentra en la Biblia su, su lazo familiar con algún padre o una madre. Nosotros podemos pensar, ¿no? Según los evangelios, de que lamentablemente ella llegó a ser criada por su tío Simón. Y pasó pues lo que comúnmente se ve hoy en día en las noticias, en el contexto en el que nosotros vivimos, es que ella padeció por dos probabilidades por su tío. Una es que fue abusada sexualmente por él, empezó a tomar sus decisiones por ese arrebato de la inocencia que ella tuvo. Y sabemos, mediante la salud mental y la psicología, que esos casos se ven cuando alguien tiene un abuso en la niñez, un abuso sexual en la niñez, en la infancia, o tal vez es llevado a algunas cosas que van contra el mismo vivir, el mismo sentido de vivir, pues las personas toman decisiones de acuerdo a esas experiencias. Y esta tal vez fue la decisión o el empuje que la llevó a tomar la decisión a María Magdalena de tener toda esa vida. Lo otro fue es que Simón usó a María Magdalena para que trabaje como prostituta, para que él pueda tener un beneficio económico a través de ello. Recordemos que esta historia se da en Betania y María Magdalena pues vivía en Magdala, por eso se le llama Magdalena. Y Magdala era una región donde habían muchos soldados romanos. Y ya quiero usted que vaya pensando eh, cuál habrá sido la situación terrible de María en Magdala. Pero esta fue las dos probabilidades que pudo pasar con ella. Y sea lo que fuere, María quedó tan afectada. ¿Por qué? Porque ella tuvo que ser libertada de todo eso. Y cuando me refiero a ser libertada de todo eso, me refiero también a que tuvo que perdonar a su tío Simón, quien la había llevado y quien había sido tropiezo para ella, para que ella pueda tener toda esa vida que tuvo. Es por eso que cuando Cristo le menciona esta parábola de los dos deudores, Cristo le estaba diciendo, Simón, tú eres el culpable de que a esta que tú llamas pecadora sea así como es, pecadora. Pero Simón no entendió, porque María aceptó a Cristo de una manera como no lo aceptó Simón. María entendió que Cristo era su Salvador, su Señor, quien la había libertado. ¿Y de qué le había libertado Cristo a María? Uno puede pensar, wow, la libertad de los pecados, de la prostitución. Pero si nosotros leemos en Lucas el capítulo 8, versículo 1 y 2, cuando Lucas aquí está poniendo de ejemplo algunas mujeres que ayudaban a Jesús, leemos así. Después Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él. También iban algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus. Miren, algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y habían sido curadas de enfermedades. Y pone de ejemplo allí María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Se habla de María la prostituta, se habla de María la adúltera, pero no se habla de María la endemoniada. Y esta mujer tenía 7 demonios. Y nunca vamos a encontrar un registro bíblico de que María Magdalena esté por allí levantando cosas de manera sobrenatural, botando espuma por la boca o poniendo los ojos en blanco, como se le tiene a un endemoniado, como los gadarenos o como el hijo lunático. Sino simplemente se le ve aquí a María Magdalena atada a los pecados. Y puede ser que cuando nosotros estamos atados a un pecado, estamos atados a un sentimiento de odio y de rabia, como lo tenía María Magdalena hacia su tío Simón. Puede ser que haya un demonio que esté habitando en nosotros. Y miren,
Cristo tuvo que encontrar a María Magdalena 7 veces para poder liberar a demonios uno por uno. No fue como la legión, fue uno por uno. Y cuando María entra aquí, María tiene que entrar a la casa de Simón, del personaje que le había hecho mucho daño. Y entró a la casa de Simón porque había alguien mayor que Simón en esa casa y era su Salvador. Querido amigo, querido hermano, hay alguien mayor que tu problema, hay alguien mayor que tu dolor y es el amor del Salvador. María solamente fue sanada de todo ese odio y de los demonios por el amor del Salvador y la libertad que Él le había dado a ella. Y si nosotros leemos el versículo 44, dice, y vuelta la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella regó mis pies con lágrimas y los limpió con su cabello. Tú no me besaste, pero desde que entré, ella no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, como sus muchos pecados le han sido perdonados, ella ama mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esto no se está refiriendo a que Dios tenga que perdonar a unos más que a otros porque cada uno peca diferente. No, se está refiriendo a cómo comprendemos cuán lejos nos hemos ido del Señor y cuán lejos estamos de su salvación. Si nosotros hemos eh, llegamos a la conclusión de que somos pecadores y verdaderamente pecadores y que nuestra pecaminosidad es tan terrible que nos aleja del Salvador, que nos aparta de Él. Nosotros somos tan pecadores como María y tan pecadores como Simón el leproso y debemos ser perdonados. Y si comprendemos que somos perdonados mucho y de que nuestros pecados son muchos, entonces estaremos condenados a amar mucho. Pero si nos pasa como Simón, que tomamos una actitud de que, bueno, yo no he pecado mucho, bueno, yo no me he apartado mucho del Señor, bueno, yo estoy tranquilo, entonces, como comprenderemos que nuestros pecados son pocos, entonces el Señor nos perdonará poco, de acuerdo a la pecaminosidad que tenemos o que nosotros comprendemos que tenemos. Y es por eso que estaremos condenados a amar poco. Y a ella le dijo, tus pecados quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué importante es creer, porque en esto se resume las historias que vamos a venir contando, en que todos se salvan por creer. ¿Creer en qué? En la palabra del Señor, creer en su perdón. Si nosotros creemos, el Señor nos perdona. Si nosotros creemos que Él nos perdona, Él lo va a hacer. Porque ese es el poder que tiene un cristiano. Su fe en que el Señor puede hacer posible las cosas. Todo es posible a aquel que cree. Así que yo te invito a creer para que seas libre. Porque qué raro que algunos que dicen creer en el Evangelio aún no son libres. Tenemos que comprender el Evangelio. Y así como esta mujer comprendió el Evangelio y fue libre de sus pecados y de los 7 demonios que la ataban, así también nosotros podemos ser libres de todos nuestros pecados, porque obtendremos el perdón y la justificación del Señor Jesucristo, que ha venido a dar su vida por todos nosotros. Así que tomando este texto y tomando esta historia, yo te invito a ti a que puedas inclinar tu rostro y puedas orar junto conmigo para poder nosotros acercarnos cada día más al Señor y participar de esa liberación tan extraordinaria y tan perfecta que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos porque nos ayudas a comprender tu palabra, porque nos ayudas a entender tus escritos. Señor, danos libertad. Esa libertad que solamente tú puedes dar y que la haces posible mediante la cruz del Calvario. Porque es allí donde tú moriste. Has muerto, Señor, perdonando nuestros pecados, cargándolos contigo en la cruz. Fuiste contado como pecador sin haber pecado, solamente por cargar nuestras faltas, Señor. Perdónanos y que todo aquel que esté escuchando sea también perdonado ante el ruego y el auxilio de tu perdón, Señor. Danos libertad, justifícanos con tu justicia y que podamos ser cada día vencedores, así como María, que no miró atrás, sino que a partir de que fue libre, miró solamente a ti, Señor. Ayúdanos a mirar a ti
y solamente concentrarnos en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.